Bueno, la política y la economía no son cosas separadas para nosotros, así que le vamos a dar de corrido al tema en general, que es la patria argentina y su pueblo trabajador. Nosotros somos un proyecto de liberación nacional en la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Creo que la mayoría, gracias hermano, creo que la mayoría de los que están aquí presentes conocen nuestra existencia y saben que la línea nacional que nosotros impulsamos tiene como base en lo que hace al desarrollo nacional, al proceso de industrialización, a la conducción económica de la patria a través de un instrumento de los argentinos, que es el Estado empresario, que son las empresas del Estado. Empresas que tienen nacimiento en el campamento del Plumerillo con el santo de la metalurgia argentina, que es el Fray Luis Beltrán. Nosotros no importamos armamento para pelear, lo fabricamos por nosotros mismos. Hay un antecedente profundo en la nacionalización de la banca y el comercio exterior, que no es justamente Perón, que volvió a hacerlo. Pero el primero es Caraiguazú, en la Liga Federal de los Pueblos Libres, que no es la bandera de Entre Ríos, es la bandera de la Liga Federal de los Pueblos Libres. Es el orden federal original, que luego Rosas, tiempo después, constituye como confederación y nacionaliza la banca que está en manos de los ingleses y el comercio exterior con su ley de aduanas. 10 años de protección a la industria nacional lo constituyen en el patriarca de la pyme argentina. Porque aquellos sobadores, talabarteros, aquellos que producían velas, aquellos que fabricaban para el mercado interno argentino de acuerdo a la necesidad de criollos, son protegidos por don Juan Manuel y su ley de aduanas. 10 años consecutivos de una política de protección a la industria nacional generaron un bloqueo por parte de las dos potencias marítimas triunfantes en la batalla de Trafalgar, donde se da muerte al almirante Nelson, pero triunfan ingleses y franceses y se presentan con 90 buques mercantes con custodia de 20 de guerra, para inundar el mercado interno argentino y reventar la incipiente industria nacional. Así que antecedentes hay y sobran. Por eso ya estamos como un poco aburridos de andar contestando cosas que los argentinos deberíamos ya saber, pero lo hacemos, porque la destrucción de la escuela pública argentina a partir de la reforma del 94, que los liberales keynesianos de este actual gobierno cometieron ese acto de tropelía contra nuestros hijos, no tiene perdón de Dios. Y andan enseñando un Perón keynesiano en el Fines y andan enseñando un Rosas tirano con sus manualcitos keynesianos publicados por editoriales inglesas como Penguin. Entonces hay que volver a explicar toda la línea nacional, toda la doctrina y la tradición de argentinos. No es en vano lo que hacemos, no es en vano. Y no hay que cesar, porque ningún acto de modernidad inglesa que nos están proponiendo nos va a llevar a ningún futuro, sino que nos puede llevar a la esclavitud. Por eso, en la doctrina nacional, aquel que se valió de la secta del coraje y el cuchillo, de los hombres de Evaristo Carriego, allá por el siglo, don Hipólito Yrigoyen, que con el malevaje constituyó una experiencia única y universal, como fue esa especie de panteísmo criollo, donde logró unir de lo más diverso de este mundo en un proyecto nacional, junto con Homero Mansi, con Scalabrini, con Jaureche y con otros hombres de lo que en algún momento fue la Unión Cívica Radical, crean el mayor patrimonio común de los argentinos, que es la YPF 100% estatal impenetrable a capital privado. No esta gilada keynesiana, que es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que firma contratos en el paraíso fiscal de Delaware, entregando el petróleo argentino a las mafias internacionales como la Chevron y que funciona como escribanía de la entrega. Esto no es la YPF nuestra. Esto es su reverso. No tiene nada que ver con nosotros. Y finalmente Perón lleva al máximo esplendor la expresión del Estado empresario con más de 300 empresas del Estado en todas las actividades nacionales que no son solamente actividades estratégicas como en el caso de el petróleo, la energía nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Dirección General de Fabricaciones Militares, sino que a su vez esto se da en el marco de aquello que son el justo reparto no solo de los bienes materiales, sino de los bienes espirituales de la nación. Entonces, en el justo reparto de los bienes espirituales, el Estado empresario argentino de Perón también obra. ¿Qué hay que hacer en la Argentina? ¿Qué hay que hacer en la Argentina a nuestro modesto entender? Bueno, Romina se va a explayar más en este tema vinculado a la nacionalización del comercio exterior, la marina mercante, el flete internacional, el intercambio con el mundo y el orden logístico. Así que yo me voy a referir solamente a un plano, porque tenemos un determinado tiempo de exposición que tenemos que cumplir, así que voy a expresar una idea, tentándolos, voy a hacer el intento de tentarlos a que podamos realizar otro encuentro como este, y luego otro, y todos aquellos que sean necesarios, hasta que
podamos convertirnos en un faro del nacionalismo industrialista de tercera posición argentino, el nacionalismo industrialista de tercera posición argentino, ni yanqui, ni marxista, que convoque a todos los criollos a una gesta de patriotas por la definitiva independencia económica de nuestra patria, que solo va a ser a través del pleno empleo, que es la única condición necesaria para alcanzar la justicia social. La idea que tenemos es la siguiente. Romina la va a explicar mejor que yo, pero nosotros en un ciclo de 4 años vamos a hacer lo siguiente, muchachos. En las próximas veces que nos reunamos, pero hay que hacerlo próximo, al toque, hay que seguirla en caliente. Al fierro se le pega en caliente. Al fierro se lo calienta bien y cuando está el blanco ahí sacudile con todo. Entonces así vamos a ir transformando la materia, que es la manera en que nos vamos a esculpir a nosotros mismos, porque vamos a hacer una obra de nosotros mismos y sobre esa figura que vamos a construir, los argentinos van a sentirse identificados espiritualmente con nosotros. Y cuando encuentren el signo y figura que somos del nacionalismo industrialista de tercera posición, todos los argentinos van a acudir a este llamado. Y no va a haber ningún tipo de freno material que nos impida. No va a ser un problema las afiliaciones, no van a ser un problema los avales, no va a ser ningún tipo de problema la estructura política para presentarse, no va a ser problema armar en las provincias y no va a haber problema en las candidaturas. Todo se va a hacer en una justa armonía, porque la misión va a ser tan poderosa y tan mandante que todos nosotros vamos a ser capaces de servir con nuestra propia vida y con nuestra propia sangre al proyecto de liberación. En ese plano de absoluta generosidad y entrega, va a ser posible que todos sirvamos a un bien común, que es la liberación nacional, que es para lo único que nosotros militamos. Militamos para la liberación nacional y para ningún tipo de gobernabilidad, si no nos dedicamos a lo que nos gusta verdaderamente hacer, que para mí es el tango y los autos de carrera. Pero como no tengo guita ni tiempo, los autos de carrera son muy caros. Y el tango requiere de tiempo y ejercicio, no cualquiera. No es para canturrear. Claro. Entonces, la mano va por acá. ¿Por qué el Estado empresario argentino? ¿Por qué las empresas del Estado como signo y materia de la liberación nacional? Porque existe la División Internacional del Trabajo, que es un régimen de opresión al cual vos no te podés dejar someter. Por una razón simple. Aquel pueblo que acepte un tipo de técnica extranjera es equivalente a un pueblo que acepta un tipo de culto de una religión extranjera. Porque lo primero que se entrega es el espíritu y luego la materia. Entonces, aceptar el ingreso de una técnica extranjera, foránea, ajena a nuestro acontecer nacional, es lo mismo que aceptar un culto extranjero a nuestra religión de argentinos y someternos como alienados, adorando en un paganismo de la tecnocracia actual, del tecnocapitalismo. Porque el enemigo es la tecnocracia. El capitalismo es meramente el ordenamiento de acumulación del mismo. Pero el hombre se ve objetivado por la técnica y el hombre se ve sujetado por la técnica. La técnica se ha vuelto dominio del hombre. Entonces está en peligro la especie, porque está en peligro la libertad humana, el libre albedrío que Dios nos dio, junto con la usura, que es un pecado mortal para nosotros, intolerable. Por eso estamos planteando volver a la explotación mineral con la Dirección General de Fabricaciones Militares, ir hacia el campamento minero bajo la ley 12709 del general Sabio, que prohíbe la exportación de minerales en bruto, con la ley 12987 de creación del Plan Siderúrgico Argentino, que reserva los minerales para la industria nacional, y junto con la Dirección General de Fabricaciones Militares en Cordillera y Meseta Patagónica, el Ejército Argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, tienen misión para su soldado, que es custodiar los bienes comunes de los argentinos, defender del enemigo inglés que a través de países del Commonwealth británico como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Canadá, enmascara que todas esas empresas multinacionales son súbditos de la reina de Inglaterra y el enemigo inglés no solamente está ocupando Malvinas, sino la Patagonia Argentina, toda la meseta, el Atlántico Sur y la cordillera de los Andes. Es tiempo de expulsar al enemigo de la Argentina continental. Es tiempo de que el Ejército Argentino y la Dirección de Fabricaciones Militares se hagan presentes en el campamento minero con empresas estatales que acumulen el metálico argentino y que permitan dos cosas: el desarrollo de una electrónica de base nacional a través de lantánidos y actínidos, que son los elementos de la tabla periódica necesaria para la industria de telecomunicaciones, aeroespacial y electrónica. La acumulación en metálico, en oro, plata, paladio y metales preciosos, para tener un respaldo de la moneda argentina en metálico por dos cuestiones elementales.
Una es práctica, salir de la dependencia del dólar norteamericano, que es la corrupción de este mundo. Y en segundo término, que tiene un orden de tipo religioso y espiritual para nosotros, y no nos da ninguna vergüenza decirlo, porque estamos abandonando la dictadura de los ateos, aquella que nos viene diciendo que no mezclemos la fe con política. ¡Mira! Estamos abandonando la dictadura de los ateos, que nos vienen teniendo a los cristianos muy modositos, muy quietitos, muy calladitos, ocultando su fe, rompiendo el mandato evangélico, que dice, no cerrarás la boca frente a tus hermanos. ¿Qué pasa, argentinos? ¿Qué pasa, criollos cristianos? Que no permiten el ingreso de la dimensión sagrada del espíritu a la política. Es el orden del materialismo contractualista, utilitarista, ateo inglés, que es el dominio de la partidocracia demoliberal keynesiana que gobierna los últimos 50 años. Cinco décadas de decadencia nacional, desde el paso a la inmortalidad del último sabio que tuvimos los argentinos en 1974. La acuñación en metálico no es solamente para salir de la mafia internacional del dólar y del intercambio y la dependencia. Es porque nosotros tenemos el deber de salir de la usura. Tenemos el deber de salir de la usura. Entonces nuestra moneda tiene que tener un respaldo metálico. Los argentinos tenemos que empezar a dar ejemplo a la humanidad. Somos la raza cósmica. Somos la última esperanza del género humano. Esto que quiero manifestar lo voy a completar con dos figuras que son el tipo de conducción que andamos buscando. El instrumento es el Estado empresario y la figura argentina está constituida por trabajador y soldado. Voy a dar los fundamentos filosóficos que nos movilizan. Otro día nos encontramos a hacer cuentas y otras cosas vinculadas a la política, la economía y la industria. Muchos ya nos conocen por eso. Nosotros trabajamos muy fuertemente en las cadenas de valor industriales y la medición en horas de trabajo humano de la productividad. Así que no es una novedad. Lo transmitimos en vivo donde estemos. En cualquier fogón criollo que estamos lo hacemos. Así que para no repetirnos, vamos a manifestar dos elementos que constituyen a esto, que son la materia y el espíritu que nos constituye. Nosotros no somos estatistas ideológicos. Nos importa un carajo la ideología, porque la Argentina está sobregirada de ideología. Entonces la confusión y la pelea interior es total. Es el mundo de la interna, el mundo de la rosca y el mundo de la ideología. Parece la Facultad de Ciencias Sociales del país. Malísimo, de cuarta, discusiones de conchetos, que no tienen nada que ver con nuestro mundo. El Estado empresario es signo y materia de la liberación nacional porque permite lo siguiente. Si nosotros tenemos una terminal automotriz, hoy la industria automotriz argentina son 20.000 millones de dólares promedio que importa de cosas que no necesitamos. Cuando hasta la década del 70 con Perón fabricábamos Ford Falcon, Chevy Serie 2, Peugeot 504, 35 años en la línea de producción, Renault 12, Fiat 128 Mirafiori, un caño de las categorías zonales, un misil argentino, no italiano, porque el 128 argentino no es el italiano. El italiano es un autito, el argentino un auto de carrera. Y eso se hacía con el 95% del valor en la Argentina. Y algunos dicen, ay, bueno, pero el mundo cambió. Sí, ya sé. El espíritu de la época cambió. La máscara de este mundo, el velo de Maya. Lo subyacente, el espíritu de profundidad, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el ánima teluris de los argentinos. El espíritu criollo, el alma de la tierra, que está en nosotros. Entonces nosotros ya lo alcanzamos. Incluso la General Motors, cuando se negaba por las órdenes que Perón daba en su tiempo y quería seguir importando, la General Motors dijo, me voy de la Argentina. Bueno, váyase, no hay ningún problema. Y no pasó nada, no hubo ningún cataclismo. Se siguieron fabricando autos en el país. Esto genera un quebranto de 2 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo divido, ¿cuánto gana un obrero automotriz en Alemania, en Francia, en Estados Unidos? Habría que saberlo, ¿no? Sería importante. Porque marchamos hacia la sustitución de importación y necesitamos que todos los cuadros políticos que están acá reunidos, toda la militancia que está acá reunida, cuando seamos gobierno en 2023, el proceso de sustitución de importaciones va a tener que ser rápido porque el pueblo argentino arde de necesidad de laburo. Así que todo el mundo tiene que manejar esto fluidamente, porque vamos a necesitar miles de cuadros políticos para ordenar la sustitución de importaciones y montar las industrias y alcanzar el pleno empleo en 4 años. Es un deber, no es un gusto o un deseo de conocer, es un deber como argentinos. Si un empleado de McDonald's en Estados Unidos gana $15 la hora, yo creo que en la Argentina, en la industria automotriz, podríamos pagar $10 la hora de trabajo humano. ¿Cuánto gana un obrero alemán en la Volkswagen? ¿30? ¿50 dólares? ¿Cuánto gana? Entonces, si nosotros dividimos
Las importaciones, por la hora de trabajo humano, la cuenta sería muy fácil. Si son 18.000 millones de dólares de importación automotriz y lo dividimos por 22.000 dólares, que es el salario anual que hay que ponerle a un trabajador, esto nos daría que la sustitución de importaciones estaría en el orden de los 800.000 puestos de trabajo entre terminal y pequeña y mediana empresa asociada, de los cuales 30% es terminal, 70% es pyme. O sea que 3 por 8, 24 y 7 por 8, 56. 240.000 puestos de trabajo en terminal automotriz y 560.000 en pyme argentina. Y cuando esos negros queman a fin de mes, todos los que hemos trabajado en la industria automotriz, cuando vamos y quemamos a fin de mes, provocamos 1,5 puestos de trabajo más, según el estudio que se elaboró en el Ministerio de Economía en 2004 con Néstor Kirchner presidente. Datos oficiales, estadísticos del Ministerio de Economía. Entonces indica que se generaría cerca de 1.200.000 puestos de trabajo más. ¿Por qué? Si la terminal es estatal, va a demandar de autopartes argentinas. Y los obreros van a ser argentinos y cuando gasten acá van a generar trabajo argentino. Si la terminal automotriz es extranjera, solamente paga sueldos en la terminal, pero se abastece de las líneas de abastecimiento de la División Internacional del Trabajo y esos gastan en el país en donde producen y viven. Entonces no hay posibilidades bajo este régimen automotriz de que haya industria automotriz nacional. ¿Se entiende? Por eso es la necesidad del Estado empresario. No es un capricho, no es ideológico. Nos tiene sin cuidado la ideología. Lo que nos preocupa es la fuente de trabajo del argentino. Y nos preocupa que estemos en este nivel de opresión social y material en el cual se está bajando el nivel de complejidad industrial del país y nos someten a nosotros a hacer cosas cada vez más simples, más elementales, embruteciéndonos todos los días en el puesto de trabajo. No va más esto, viejo. Los argentinos somos la alta complejidad, somos la Comisión Nacional de Energía Atómica, somos el ciclo integrado de la energía nuclear en el mundo. Nosotros manejamos el ciclo completo, producimos agua pesada, producimos combustibles, fabricamos centrales nucleares. Mirá si no vamos a poder hacer un auto. Entonces, la alta complejidad es lo que entusiasma al argentino, es lo que lo moviliza, es lo que le da ganas de ir a laburar. La tarea repetitiva, la tarea elemental, lo frustra espiritualmente. Entonces, en la fundamentación del Estado empresario está la necesidad de la liberación nacional. Lo necesitamos para liberarnos, no por otra cosa. Porque acá no hay burguesía nacional. No tiene escala, no tiene tamaño ni misión. Lo que hay es pyme, que está sometida por el régimen automotriz. Porque los que trabajamos en la industria automotriz sabemos que viene la multinacional y te dice a vos en la pyme, mirá, esto lo estamos pagando tanto, el plazo de entrega es este, y el contrato es con multa. Y en un país que se corta la luz, trabajar en un régimen donde hay penalización por el plazo de entrega se vuelve un absurdo. Entonces eso hace que se vuelva absurdo trabajar, que es en la situación en la que nos han llevado los liberales y los keynesianos, donde se volvió absurdo trabajar. Mejor quedarse en casa y cobrar el plan. Nos van a destruir, ¿eh? Mucho cuidado con la renta básica universal y con toda esta basura liberal, ¿eh? Es invento de los ingleses la renta básica universal, ¿eh? Hay que resistir, ¿eh? Hay que aguantar. ¡Viva el movimiento obrero organizado! Entonces, hay que aguantar, muchachos. Hay que pararse de mano. Hay que aguantar contra este lumpenaje universitario que quiere condenar al argentino a que sea un siervo del favor político de un par de lumpenes universitarios que no han laburado nunca, no se les conoce ni oficio ni tarea. ¿Quién carajo son? ¿Quién los ha elegido como dirigentes? Son todos siervos de la embajada, forro del Foreign Office. Termino con esto, muchachos. La figura es trabajador y soldado. Trabajador es una figura, no una clase social. En la facultad te recibís de materialista, liberal o dialéctico. Materialista de derecha o materialista de izquierda, que es lo que forma la Academia Argentina. Parejito, ¿eh? En todas las instituciones educativas, parejito. El espiritualismo está prohibido. Está prohibido. Estamos prohibidos nosotros. Los espiritualistas estamos prohibidos. Los hombres y mujeres de fe estamos prohibidos en este mundo. Se viene un nuevo orden. Viene la religión del trabajo. Viene la escuela de ganar y la secta del coraje, que es lo que la patria necesita. Ya estamos afiliando. No es un partido político, es una secta. Los hombres de Carriego. Entonces, la figura es trabajador porque trabajador es más que la burguesía. La burguesía es un invento de la oligarquía para socializar el deseo. La oligarquía inventó a la burguesía para socializar el deseo y hacer sentir a todos que si son un poco astutos, cagones, arrastrados y cagadores, les puede ir mejor que a los demás. Aquí tiene exégetas. Adelina D'Alieso y de Viola, cuando entregan Somisa a Techín en los 90.
Nosotros queremos un país de propietarios, no de proletarios, dijo Adelina D'Alessio de Viola. Entonces, nosotros, como patriotas argentinos, lo que necesitamos es comprender que trabajador es una figura, no es una clase social. Es una figura que en su marcha por el mundo transforma la materia y al transformar la materia impregna con su espíritu todo aquello que toca en su devenir. Es un fuego el trabajo. El trabajo no es una técnica. La técnica son los medios finales para realizar la transformación de la materia, pero la técnica no es el trabajo es la voluntad subyacente del hombre. Porque la técnica sin la voluntad del hombre son juguetes inanimados. Mientras que la voluntad del hombre que mueve los medios técnicos transforma la materia, pero además deja un pedazo del alma en cada pieza de su construcción por el mundo. Por eso queremos tomar las decisiones nosotros y no ser aquellos que obedecemos la tarea que nos asigna la burguesía. Porque nos mutilan el ser al sacarnos de la conducción de este mundo. Por eso se viene el mundo de trabajador, su devenir, que es la muerte final de la usura y el dominio total de la última edad del argentino, que es trabajador. Todos a trabajar, nadie al pedo y nadie explotando usurariamente a nadie, porque la usura rompe el sagrado orden del trabajo, vuelve al trabajo absurdo también y oprime a otro, porque la usura oprime a otro ser humano y la usura es estar contra Dios. Porque Dios nos dio libre albedrío y discernimiento y no hay ningún hombre que nos pueda a nosotros quitar la libertad. Es un instrumento de opresión. Esa figura de trabajador en la Argentina se completa con soldado. Porque el soldado, mientras la burguesía todo el tiempo nos propone negociar, mientras todo el tiempo la burguesía nos habla de correlación de fuerzas, nos propone negociar, nos propone una mejor rendición, nos propone una mejor colonia, nos propone una colonia próspera. Soldado, lo único que desea, pone toda su fe, toda su voluntad, todo su corazón en presentarse en el campo de batalla y luchar. No hay arreglo con la burguesía, porque trabajador es su opuesto, porque soldado es su opuesto. Soldado a la negociación de la burguesía le opone la lucha, porque la negación de la misión del soldado y la lucha es la muerte del ser. La eliminación del trabajo es la muerte de trabajador. La eliminación de la misión es la muerte de soldado. Entonces, hay que constituirse como soldado y trabajador en esta Argentina del siglo XXI. Y esas dos figuras que son comunes en la humanidad, porque son comunes a todo el género humano, están en el sedimento psíquico de la humanidad. Son parte de los arquetipos que están en el inconsciente colectivo de toda la especie humana. Pero en la Argentina, trabajador y soldado están fundidos en un único ser y en un signo único, en un arquetipo único, que es signo de dominio y figura, que es el gaucho argentino, que trabaja y lucha. Y si alguien dio libertad en esta tierra, fue el gauchaje de la guerra gaucha en la independencia. Hombres de trabajo que se alzaron en armas. Por eso para nosotros, el proyecto de liberación nacional de los argentinos nos obliga a movilizarnos, a realizar una movilización nacional, que es la movilización del trabajo, en la figura de los gauchos del siglo XXI, que unifican trabajador y soldado en un mismo ser, y se valen del Estado empresario y de la clase trabajadora argentina organizada en el movimiento obrero para constituirse en este siglo como nación y pueblo en armas para la liberación nacional y la definitiva independencia económica. Y es posible crear el mundo nuevo, es posible el mundo nuevo, es posible la mujer y el hombre nuevo. Son posibles hoy, no dentro de 50 años o 100. Hoy, mañana es posible que seamos nuevos. Porque si nosotros estamos bajo la conducción estratégica de nuestro Salvador, Él hace las cosas nuevas todos los días. Pero hay que recuperar la fe, porque aquel movimiento nacional que conjugue la figura de soldado y la figura de trabajador y esté impulsado por una fe, va a ser aquel movimiento que va a lograr conducir la Argentina y liberarla definitivamente. Entonces, es posible hacer las cosas nuevas como hace 2000 años se hicieron. Hechos 4. Simón Pedro y el discípulo amado Juan sanan a un lisiado y el pueblo entra en júbilo. Caifás los manda a detener, los hace pasar la noche en la prisión y al otro día los interroga. Y les dice, ustedes no pueden decir que han hecho lo que dicen que han hecho. Pedro contesta, el pueblo es testigo del milagro que hemos realizado en el nombre de Cristo. No, ustedes no pueden decir que lo han hecho en el nombre de Cristo. Pedro manifiesta,
Tú dices frente a Dios que debemos obedecerte a ti y no a Dios, porque nosotros ya no podemos negar aquello que hemos visto y oído. Al no poder mantenerlos en cautiverio, los amonesta y los suelta. Se suman 5.000 hombres más y en ese momento se produce aquel milagro que nosotros seríamos capaces de realizar. Quizás no pudiéramos realizar un milagro de sanación porque no somos santos, porque no estamos en santidad y nos hemos puesto un poco grandes ya como para alcanzarlo. Pero sí este segundo milagro que sí es posible entre nosotros. En ese momento, cuando Caifás vuelve a ser derrotado por tercera vez, primero en el templo, segundo en el juicio de nuestro Salvador y tercero por Pedro y por Juan, en ese momento todos eran una misma alma y un corazón en común. En ese momento todos eran una misma alma y un corazón en común, y es por eso que todos los bienes eran en común. No estamos en un plano ideológico de la disputa, estamos en un plano espiritual del triunfo. Ya vencimos, y ya vencimos la muerte. Lo único que hay que volver a hacer es recordar quiénes somos, volver a escuchar a nuestro corazón y comprender que en la figura de trabajador y soldado, impulsados por una profunda fe y el instrumento de liberación nacional que son las empresas del Estado, poder alcanzar aquel momento de argentinos en donde todos los argentinos, en unidad nacional, bajo el signo de la celeste y blanca, alcancemos ese momento en el cual todos seamos una misma alma y un mismo corazón en común. Y en ese momento todos los bienes serán en común y cada uno tendrá, según su necesidad, aquello que necesite. Quedan 10 minutos más. Gracias por venir.